Leopoldo C. Aguilar nació en México, Distrito Federal, el 30 de junio de 1912. Creció en un ambiente humilde al lado de su abuela Micaela, quien vendía dulces, tejía y planchaba ropa para subsistir, pero que en sus ratos libres disfrutaba de la lectura en compañía de su nieto. En 1936, Sea ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la respectiva facultad, trabajaba como mensajero en Telégrafos de México. En 1938 se inscribió en el curso de Filosofía de José Gauss, quien ya había leído anteriormente un trabajo suyo. Recibió en 1943 el grado de maestro y en 1944 realizó su doctorado en Filosofía como investigador becario de El Colegio de México. Lo honraron con el doctorado honoris causa las universidades de París y la Academia de Ciencias de Rusia en 1984. En 1980 se le adjudicó el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, mientras que el 26 de mayo de 1994 la Universidad de Guadalajara le otorgó el doctorado honoris causa e inauguró el programa de recuperación del pensamiento latinoamericano de la misma universidad. El 9 de julio de 2004 falleció en la Ciudad de México y fue inhumado tras recibir homenaje de la comunidad universitaria. La UNAM se comprometió a honrar su memoria con la reedición de su obra escrita. Entre sus obras merecen citarse El positivismo en México, En torno a una filosofía americana, La filosofía como compromiso, América como conciencia, La filosofía en México, América en la historia y Latinoamérica en la formación de nuestro tiempo. El filósofo Leopoldo Sea fue uno de los más grandes ideólogos de la filosofía latinoamericana, que es un pensamiento sobre el ser hombre en esta parte del mundo. Una de las ideas principales que Sea siempre defendió fue la del encuentro de culturas, pues en la identidad de nuestra América se halla tanto en lo indígena y en lo europeo, como en todos los pueblos y culturas que han llegado a estas tierras, convertidas en una síntesis de la cultura universal. En sus aportes, Leopoldo Sea nos deja un mensaje de lucha por la integración de América Latina y por un pueblo nuevo. Un pueblo que debe encontrar el modelo auténtico en lo político, socioeconómico y cultural, que surja de la propia realidad latinoamericana, porque no es en la utopía, ni en el modelo extraño en donde los latinoamericanos encontraremos nuestro mundo. Es en nuestra propia realidad que exige filosofía propia, una cultura latinoamericana y una acción decidida para construir la patria grande latinoamericana que todos anhelamos. Corrientes de Leopoldo Sea. Si lo decimos en pocas palabras, Leopoldo Sea estaba muy de acuerdo con las ideas del existencialismo, que básicamente decía que no existe una naturaleza inalterable para el ser humano, sino que éste es un ser temporal e histórico. Y como tal, el hombre americano se expresa a través de diversas formas de cultura, aunque estas expresiones propias de un ser humano bajo determinadas circunstancias, estas son válidas para otros hombres que se encuentren en las mismas circunstancias o en circunstancias parecidas. En sí, el existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Aunque no se ha desarrollado una teoría que lo demuestre como tal, se destaca al ser humano como creador del significado de su propia vida, o sea, la existencia concreta del sujeto es aquello que constituye al ser. Según los existencialistas, el ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. El pensamiento hace que la persona sea libre, ya que, sin libertad, no hay existencia. Valoración. Para México, Leopoldo Sea representó el latinoamericanismo, siendo el maestro él mismo, buscó, reflexionó y defendió la autenticidad de Latinoamérica. Fue uno de los más grandes ideólogos de la filosofía latinoamericana, que es un pensamiento sobre el ser hombre en esta parte del mundo y un proyecto educativo de liberación. En sus reflexiones llegó a desentrañar la filosofía de la historia en aquella búsqueda de la esencia ontológica del ser humano y el conocimiento de la auténtica expresión de nuestros pueblos. Se convirtió en el gran ideólogo contemporáneo de la nación latinoamericana, aquella que fue defendida por los libertadores en la Revolución de Independencia y predicada por los grandes pensadores José Carlos Mariátegui, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, entre otros muchos más. Además, nos ha dejado un mensaje de lucha por la integración de América Latina, un pueblo nuevo, síntesis de culturas,
Un pueblo que debe encontrar el modelo auténtico político, socioeconómico y cultural que surge de la propia realidad latinoamericana, porque no es en la utopía ni en el modelo extraño en donde los latinoamericanos encontraremos nuestro mundo.